Y le pregunto, ¿tú crees que hacer unos tamalitos y comerte con la familia tu tamalito, tú crees que eso contradice la palabra de Dios? Yo no creo. Al contrario, todos juntitos. Lo que contradice la palabra de Dios es que se pongan a tomar. Eso sí contradice la palabra de Dios. Porque entonces ya se emborrachan y pierden el juicio. Ya los sentidos son atrofiados y ya hacemos cosas que no tenemos que hacer, ¿verdad? Pero mientras no se contradice la palabra de Dios, no es pecado. Entonces usted tiene que ser muy sabio, usted tiene que ser muy inteligente, porque no puede juzgar a la gente por medio de la experiencia que usted tiene en Cristo Jesús. La gente que usted trata muchas veces no tiene absolutamente nada de experiencia con Cristo. Yo estoy 100% seguro que si Cristo fuera a visitar muchas fiestas de Navidad, se quedaría comiendo un tamalito con ellos. A otros ni siquiera iría a visitarlos. Pero ponte a pensar tú. Si tú eres de los que el día de 24, gracias joven, Dios lo bendiga. Si tú eres uno de los que el día 24 en la noche te comes un tamalito con la familia y sabes que tienes un amor pero profundo por Cristo, Él te visita. Si estuviera físicamente, iría. Y por eso me recordé mucho de un hermano que un día dijo, analiza todo lo que los cristianos hablan. Y ponte a pensar si a la iglesia donde tú asistes, si Cristo estuviera físicamente, solo piensa si Él iría a visitarlos a la iglesia que ustedes asisten. Y yo le aseguro que muchas congregaciones el Señor no las visitaría. Especialmente las congregaciones de los fariseos. A los fariseos eran los hombres más religiosos que habían en Israel en el tiempo de Jesús. A ellos les dio hasta látigo. Los sacó del templo con chicote en mano y les volteó las mesas y les dijo tantas cosas porque ellos no tenían un concepto claro de lo que es Dios para la humanidad. Entonces, cuando hablamos de madurez, tenemos que ponernos a pensar cuánto hemos crecido nosotros en el conocimiento de Jesucristo para poder entender a los que no han tenido experiencias con Dios. ¿Pueden imaginarse ustedes a un apóstol San Pablo persiguiendo a los cristianos y matándolos? Y era bien religioso. Él defendía el judaísmo a capa y espada. Él creía que esa religión era la verdadera y que no había otra. Entonces, bueno, ustedes están muy calladitos, hermano. Están muy calladitos, ¿verdad? No dicen ni amén, ni aleluya, ni nada. Pero noten pues que nosotros no le podemos exigir a otros que sean igual a nosotros. Nosotros tenemos que vivir a Cristo y predicar. Y el que da el crecimiento es Dios. Pablo nos enseñó, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Por mucho que nosotros nos esforcemos y tratemos de convencer a una persona, no vamos a poder si Dios no lo toca. Si Dios no trata con él, si Dios no le hace sentir en lo profundo de su ser la necesidad de poder vivir esta palabra. Porque esta palabra es para vivirla. Yo siempre me pongo a pensar, y anoche soñé mucho. Y se me nota, casi me estoy durmiendo aquí parado. No, soñé mucho. Yo les voy a contar un poquito de mis locuras, de todo lo que sueño. Anoche yo sentí que mucho tiempo estuve
hablando con Dios y ni saben qué le pedía. Tacos al pastor. Fíjese que yo le decía, allá me voy bajando. Ustedes son los que me emocionan y por eso resulto allí. Yo le decía, Señor, tú sabes que nosotros tenemos necesidad de un templo. Tu pueblo es numeroso. Allí en ese lugarcito estamos apretaditos. Señor, ¿me podrías dar los 6 números de la lotería? A ustedes les da risa, pero eso estaba. Señor, ¿me podrías dar los 6 números de la lotería y el mega? El mega número, porque se necesitan 6 y 1, ¿verdad? Y que sea ese premio que está ahorita grandote, ¿verdad? Porque apenas le dan como 290 millones, apenas, al que se lo gane. ¿Por qué no me muestras los números? Le decía yo. Así, qué atrevido soy, ¿va? Y no se me quitaba del pensamiento, hermano. Hermana Carrillo bien dormida y yo peleando esa batalla, hermano. Y en eso, y yo decía, y no los quiero como producto de mi mente, quiero verlos claramente, ponlos en una pantalla, ponlos en donde yo pueda verlos. Y yo no sé si es mi carne, pero el único que no me dio fue el mega. Pero me dio los 6 primeros. Híjole, dije, por lo menos tengo algo de chance. No, y si los quieren, se los doy, porque a mí me dijo el Señor, 2. Vea qué supersticioso estoy ahora. Y todos ustedes que me siguen la corriente. Me dijo 2, 20, 23, 25, 44 y 45, me dijo. Y yo creo que si sigo soñando, porque hasta mañana creo que lo sortean, o el martes, a lo mejor me da el mega. No, pues todos, si todos lo compran, entre todos nos ganamos eso. Imagínense que toda la iglesia tuviera ese mismo número, 1 millón para cada uno. Una vaquita buena y a comprar el templo. Bueno, esas son mis locuras y mis sueños, porque Dios es el que da y Él es el que quita y Él es el dueño del oro, Él es el dueño de la plata. Y si Dios quisiera, los de aquí nos regalan. Ya se están muriendo. Entonces a lo mejor nos regalan el templo. Yo no sé, usted solo ore a Dios. Bueno, algunos van a decir, yo si el hermano Carrillo se gana la lotería y compra templo, ya no voy porque no creo en la lotería. Algunos así van a decir, pero de todas maneras no es dinero mal habido, porque el dinero de la lotería es un regalo que le dan al que se ganó el premio. El dinero que no podemos usar es el de narcotráfico, ese sí no, porque no podríamos comprar, no podemos hacer como Cash, ¿verdad? Que él compró un templo de 50 millones y cuando le dijeron, pero es que está comprobado que tú recibiste dinero del narcotráfico, él dijo, yo oré a Dios y a mí no me importa de dónde viene. Dios me lo mandó, dice, y yo lo uso. Así dice él. Pero lo que estoy contándoles es porque me pongo a pensar yo acerca de cómo Dios hizo el mundo y cómo Dios nos puso a todos aquí en el mundo y cómo ha tratado con nosotros. Con todas las naciones Dios ha tratado. He querido terminar de predicar lo que es la manifestación de Dios, pero hay tantas cosas que considerar para entender la manifestación de Dios, porque les decía en el mensaje de la semana pasada, el mini mensaje, que a Cristo no lo podemos limitar.
Cristo es eterno. Y de acuerdo a la pureza de la palabra, desde que Él se decidió venir a la tierra, fue porque ya había habido un programa antes allá en la eternidad. O sea que nosotros tenemos que entender eso, que aunque venimos a este mundo sin memoria, en la eternidad Dios tenía un plan, un propósito definido. Y de hecho, gracias a Dios que ya entendimos que la iglesia es la creación máxima de Dios porque es su esposa. Que al leer la Biblia se nos explica que fue sacada de su costado, lo cual significa que la iglesia es carne de su carne y hueso de sus huesos. O sea que lo que les dije el viernes, que nosotros pertenecemos a Dios. Pero parece que estuviéramos dormidos o drogados o borrachos, porque no realizamos lo que realmente Dios está haciendo a través de nosotros. Entonces, si nosotros limitamos a Cristo en un pesebre, solo estamos hablando de Él en una parte muy mínima, muy mínima. Pero los que no entienden la palabra de Dios es los que han minimizado a Dios, y por eso para ellos la fiesta más gloriosa del año es la Navidad. Yo les soy sincero, cuando yo era chiquito me encantaba la Navidad. Y me encantaba porque me daban regalos. Y porque era el único tiempo que uno, allá en Guatemala le dicen a uno patojo. Era el único tiempo en el año que todos los patojos podían fumar. Nadie les decía nada, porque se usaba de excusa ¿para qué? Para quemar los canchinflines. Hugo, ¿te acuerdas? Los patojos andábamos con nuestra cajetilla de cigarros, porque se acababa uno y encendíamos otro para andar quemando, y la bolsa llena de cohetes. Prueba de ello, ya ven los accidentes, porque a algunos de los niños se les quemaban los cohetes en la bolsa del pantalón y las bombas que cargaban allí, y hasta perdían sus piernas. Pero a mí me gustaba la Navidad por eso, porque uno no le decían nada y quemaba cohetes y andaba tranquilo. Por supuesto que ya antes, 2 semanas, ya nos habían pegado, porque nos pegaban también, ¿se acuerdan o no? El 7 de diciembre, ¿te acordás que ¿cuántos se acuerdan del sábado de gloria? No, el 7 de diciembre quemaban al diablo. Había que sacar toda la basura de la casa y quemarla. Les estoy contando pues de costumbres de Guatemala. Y en Semana Santa, el sábado de gloria, a todos nos pegaban. A los mexicanos no, a todos nos pegaban. Y si usted preguntaba, ¿y por qué me va a pegar, mamá? Porque tienes que crecer y por si haces algo malo, antes que lo hagas ya sabes. Pero le pegan a los niños. Es una costumbre en Guatemala, los sábados de gloria, pegarles para que crezcan y para que, por supuesto, que no se porten mal. Pero adelantado el castigo, pues. Para algunos justo a tiempo. Pero quiero decirles pues que Dios no puede ser limitado porque Dios viene desde la eternidad. Entonces, desde la eternidad pasada, Él se propuso un plan con nosotros, porque nosotros somos la esposa de Cristo. Por eso les dije que nos sacaron del costado de Cristo, que es la enseñanza, o sea, la sombra para entender una realidad espiritual. Y que esa realidad cumplida aquí en la persona de Cristo se volvió una sombra para entender asuntos espirituales, aunque era un hecho. Pero Dios venía entonces, y como hubo un descalabro en el cielo, hubo un fallo de las creaciones de Dios, incluyendo la iglesia, entonces se tuvo que poner en pausa el propósito de Dios. Ya saben que cuando algo está puesto en pausa, dice, vamos a esperar. O sea que Dios tenía sus planes. Imagínese usted a Dios, Él
Decía un hermano, se levantó temprano, se sirvió sus cornflakes y sus bananitos y se puso a desayunar, pero dijo, no, vamos a suspender el propósito porque hubo una falla. Ahora tenemos que restaurar todo lo que nos habíamos propuesto, porque Cristo mismo en su oración de Juan 17 dice, glorifica a tu Hijo con la misma gloria que tuvo antes que el mundo fuese. Significa que Cristo con nosotros era bien glorioso, bien feliz. Hermano Carrillo, ¿de dónde se sacó usted esa historia? Del huerto del Edén. En el huerto del Edén me explican a mí cómo gozaba Adán con su esposa y no tenían ningún problema. Ellos estaban allí muy felices hasta que apareció Don Sata y los engañó. Quiere decir que allá arriba todos estábamos felices, nos iba pero súper bien, hasta que llegó el chamuco y echó a perder el plan, pero era plan de Dios, porque no hay manera que Dios nos pueda mostrar tanto amor a nosotros si eso no hubiese sido planificado de esa manera. Entonces se desactiva pues el plan. Y yo les he compartido esto y algunos yo sé que lo han escuchado muchas veces, pero siempre hay un poquito más para poder entender más. Yo estoy segurísimo porque al leer toda la Biblia, yo he leído toda la Biblia, la he leído muchas veces y he descubierto que Dios tenía ese plan maravilloso para el universo. Para el universo. O sea que la Nueva Jerusalén, que es la ciudad que nos sirve para entender cómo éramos antes de caer. Y fíjese que Él nos pone muestras por aquí, muestras por acá, muestras aquí, y aún nos muestra al final de la Biblia que nosotros somos la esposa del Cordero. Amén. Entonces es importantísimo entender eso, porque si solo nos centramos en Navidad, porque la mayoría de iglesias lo que hace en esta temporada es presentarles un drama de que nació él en un pesebre y que no hubo lugar en el mesón y que fue despreciado y que lo quería matar Herodes, etcétera, etcétera. Si solo reducimos a Dios a esa historia tan bonita, tan preciosa, de mucha ternura, de mucho cariño, pero si nos enfocamos solo en ella, ya ven que vamos a estar faltos de nuestro entendimiento, porque entonces nos vamos a gozar solo con los arbolitos y con las bombitas y las luces, ¿verdad? Al grado que algunos que son más extremistas que otros dicen, cuando ponen tantas luces en las casas, dice, y miren estos cristianos, fíjese, que ponen tantas luces en su casa, dice, si el Señor no nació en Las Vegas, Él nació en un pesebre. Puros prejuicios, hermano. Si los judíos tienen fiesta de las luces y ellos inconscientemente ni siquiera saben que están celebrando la fiesta del nacimiento de Cristo. Así que a los judíos sí pregúnteles. Ellos hacen el Hanukkah. El Hanukkah es la fiesta de las luces. Aunque ellos no saben lo que están celebrando, nosotros sabemos que están celebrando el nacimiento de Cristo. Pero volvamos a nuestro programa, ¿verdad? Donde estamos centrados, porque tenemos que entender que el Señor viene y se suspende el plan. Se suspende. Pero al leer la Biblia les dije, y voy siempre uniendo cabos, pero voy con los comerciales porque si no se me duermen. Entonces, al llegar al punto de que nos damos cuenta que se suspende el plan, pero que por la Biblia entendemos que Dios tiene un carácter bien maravilloso, Él es muy fino, Él es muy decente, Él es muy misericordioso, muy entendedor. Entonces él hace un plan de acuerdo a ese carácter. El carácter de Dios es muy importante entenderlo y verlo a través de la lectura de la Biblia, porque muchos solo ven los juicios, muchos solo ven la forma dura con que trató con este, con aquel y con el otro, pero no ven su ternura.
no ven su amor tan grande que Él tiene. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que el plan de Él está envuelto de amor. Entonces, Él tuvo que tratar con nosotros para venir aquí. Tuvo que tener un diálogo con nosotros, pero nos manda con la memoria a cero, pues no quiere que lo sepamos. Por eso nacemos sin saber nada, casi sin ver. Si no nos dieran de comer, nosotros nos morimos. Si no nos cuidan hasta cierta edad, nosotros nos morimos, porque es hasta cierta edad que nosotros empezamos a operar el sistema nuestro por nuestra propia cuenta. Pero hay una edad en la que nada puede hacer uno de niño. Pero eso es significativo, porque eso quiere decir que Él nos mandó sin que nosotros nos acordemos. Ahora nosotros sabemos porque hemos estudiado la Biblia. Por eso es que yo les puedo contar toda esta historia y hablarles de esto y de aquello y del otro. ¿Por qué? Porque hasta hemos aprendido palabras como implica, significa, significa y ¿cuál es la otra voz? A ver si mis alumnos quedan buenos. Implica, significa e indica. Entonces, nosotros tenemos que ser muy sabios y ejercitar nuestro espíritu. Y cuando encontramos a Job, cuando leemos a Job, Job nos deja con los ojos cuadrados. Porque Job nos empieza a declarar a nosotros cosas que están detrás de la cortina. Él nos empieza a hablar y aún Dios le pregunta a él, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo hice esto, hice aquello, hice el otro? Entonces nosotros tenemos que entender que hay un carácter que tiene Dios y que de acuerdo a ese carácter Él nos trata. Al grado que ya entendimos que Él no tolera el pecado, pero lo perdona. Entonces nosotros hemos ido conociendo a Dios por medio de la palabra. No lo podemos limitar a la Navidad. ¿Por qué? Porque Él primero hizo un acuerdo. Y por eso Hebreos nos dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, porque ese fue el convenio de Dios con la iglesia, van a participar de carne y sangre para que regresen a su gloria primigenia. Y de una vez les digo que el participar de carne y sangre es para sufrir. Por eso alguien hasta ha dicho, hermanos, en esta vida se sufre, pero es linda. Porque hay momentos que uno sufre, hermano, hay momentos que estamos frustrados, hay momentos que estamos decepcionados, hay momentos que nos sentimos solos, hay momentos que nosotros mismos decimos, ¿y qué es esto? Y hasta queremos cuitear. Casi ni aménes hay y todos con ganas de cuitear. Sí. Fíjese que aún al pastor le dicen, él va porque a él le pagan. Pero que no le pagaran, dice. Él no estaría ahí cuidándolos a ustedes. Mire, hermano, el apóstol Pablo es muy claro y dice, qué gran cosa es recibir una ofrenda para vivir si uno da lo mejor, que es la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Entonces Dios tuvo que hacer ese arreglo divino. Y pues, ¿en dónde lo inicia? En el cielo. Usted lee la Biblia y en el trono hay uno, allí en el trono es eterno. En el trono dice que hay uno como cordero inmolado, en el trono. Eso, usted tiene que saber que eso indica que Él es eterno. Porque si en el trono hay uno como cordero inmolado, que es un cordero sacrificado, quiere decir que su trono está compuesto de algo que es eterno. Nosotros somos eternos. O sea, Él no está inventándose un plan o tratando de que el hombre entienda que se ocupó en algo. No. Él lo declara totalmente. Dice que desde antes de la fundación del mundo nos escogió, nos predestinó. Y allí está en el trono uno como cordero inmolado. Entonces, si ustedes le ponen atención a las cositas que yo les comparto, la semana pasada compartí que Cristo, el Hijo de Dios, ciertamente vino a la tierra y se ofreció aquí en la tierra. Pero Él fue ofrecido antes de venir, porque no puede estar ya inmolado en el trono
si eso no hubiese sucedido antes de que suceda, valga la redundancia. Entonces Dios a nosotros nos muestra cómo está todo escondido en la vida del Espíritu y todo el arreglo que Él hace. Y es que vengamos a sufrir. Y cuando estuvo aquí, Él no tuvo pelos en la lengua. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Entonces, no podemos minimizar a Cristo a una Navidad. Pero eso no quiere decir que no nació. Después que Él nos hace entender el plan en la vida espiritual, Él viene y nos pone en su palabra que Él nació en la tierra y cómo fue la cosa y el pesebre y los ángeles y los pastores y toda la historia. Tristemente, como nosotros somos religiosos, nos quedamos estancados en niñerías, haciendo nacimientos, mire, no me estoy burlando de nadie, poniendo arbolitos, haciendo nacimientos, porque esa es una mentalidad de niño, pero yo la respeto porque a los niños hay que respetarlos, hombre. Porque muchos creen que porque son niños no hay que respetarlos. A mí siempre me preguntan y cada año la misma historia. Pastor, ¿es pecado poner arbolito? Ya le dije como 20 veces lo que es el arbolito. Deje de estarme preguntando esas cosas. Si es que de verdad, hermano, que los cristianos somos muy, muy divertidos. Las muchachas se convierten a Dios y, pastor, ¿es pecado pintarse las uñas? Ay, mijita, usted no tiene algo que hacerle. A mí qué me importa si usted se pinta las uñas o no se las pinta, si se las corta o no se las corta. Esa es cosa suya. Si el Espíritu no le marca, le digo, eso es cosa suya. Yo sí, una cosa le digo, que a mí el Espíritu me marca y me dice que no me ponga aretes. Así que los muchachos que andan con aretes, el Espíritu no les ha dicho que no se deben poner aretes, o la mamá no les ha dicho. Y como dijo Iván, dijo, y asústese porque después de arete le va a decir, mamá, ¿me puedo poner falda? Asústese. Entonces Dios no se puede minimizar. Dios no se puede minimizar. No lo podemos dejar allí, pero no tenemos prejuicios. Solamente enseñemos correctamente para ver quién agarra la onda. Porque esto es voluntario, hermano. Esto no es forzado. Yo a ninguno quiero aquí a la fuerza. Yo no agarro un... ¿Por qué no 10 más? ¿Por qué no 10 más? ¿Qué me importa si no 10 más? Es Él. Que se pierde la bendición es Él. Pero sí le tengo que decir, hey, ¿qué pasó contigo? Te estás descuidando. Los comerciales encajan perfectamente. Seguimos desarrollando el viaje, pues, porque es un viaje que no se puede minimizar. Después que nace el Señor aquí, después que nace Dios aquí en la tierra, Él vive una vida gloriosa, una vida brillante, una vida excelente, una vida extraordinaria. 33 años y medio. Visto por toda la gente, nunca ha habido un hombre igual a Él, nunca. 33 años y medio. Ni siquiera tuvo que vivir 80, porque dice que los años del hombre son 70, los más robustos 80. El Señor, que es Dios, no necesita más que 33 años y medio. En 33 años y medio, Él vivió una vida excelente y preparó a 12 discípulos. Aleluya. ¿Se da cuenta que no se puede minimizar? Porque ninguno celebra la preparación de los apóstoles. Ninguno celebra los 33 años. ¿Por qué? Porque para celebrar los 33 años y medio de vida del Señor hay que copiarle. Pero usted no encuentra, hermanos, hoy es la fiesta de los 33 años y medio de Cristo. Qué fiestona la que debería de ser. Debería de ser mayor que la de Navidad, porque en Navidad nació. Yo tengo ahorita una nueva nieta. Chiquitilla.
la hija de Eric. Tengo una nueva nieta. Y apenas tiene 2 meses. Y yo la cargo. Y se me queda viendo. Y le digo, yo soy tu papito. Y hace así, mire. Se ríe así de ladito. Yo soy tu papito. Yo le pedí permiso a la mamá y le digo, ¿le puedo hablar en español? Sí, yo quiero que ella hable español también, dice. Ahora fíjese pues, qué lindo el baby, qué lindo Cristo, qué maravilloso el pesebre. Pero la vida de Cristo es superior a su nacimiento. Sanó enfermos, sanó leprosos, resucitó muertos, hizo detener al mar. ¡Oh, hermano! ¡Qué vida! ¡Qué vida! Pero aún así, no podemos minimizar a Dios. No podemos quedarnos en otra fiesta. Imagínense cuando se inventen la fiesta aquí en el mundo, porque si para Navidad se vende hasta piedras. Se vende de todo y es cuando se enriquecen los comerciantes. ¿Qué no se podría ganar al hacer una fiesta de la vida de Cristo? Él murió en la cruz, que para nosotros la muerte de Cristo no es tristeza, para nosotros es alegría, porque si Él no hubiera muerto no tuviéramos Salvador, no fuéramos salvos. No nos va a pasar las del hermano Aceituno. Dice que cuando él se acababa de convertir, llegaba a la iglesia a orar y decía, Señor, me da lástima Jesús, bendícelo y ayúdalo. Tan mala esa gente, ¿por qué lo tuvo que crucificar? Hasta que aprendió que la muerte de Cristo es la bendición más grande que hay para la humanidad. Pero él no se quedó en la tumba, hermano. No se quedó en la tumba. Él resucitó. Imagínese usted, porque nosotros no tenemos acceso al mundo espiritual si Dios no quiere. Pero si Dios quiere, nos pasa las de Pablo, que fue al tercer cielo y vio cosas, y fue al abismo y vio cosas. Es más, dice que ahí en el abismo oyó cosas que no se pueden decir con palabras humanas. Imagínese usted la oscuridad, las tinieblas, porque la Biblia declara que el infierno son tinieblas. ¿Amén o no amén? Imagínese usted que todo estaba allí. Los demonios alegres, el diablo en pachanga, empachangado estaba el diablo. ¿Por qué? Porque se murió Cristo. Sí, según él, piece of cake. Al fin lo matamos. Se acabó. Sí. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Se puede usted imaginar que la fiestona, porque yo no sé cómo son esas fiestas del diablo, hermano, que son pura oscuridad, puras tinieblas, fiestas? Usted ha visto que a los muchachos hay unos que les gusta solo vestirse de negro. ¿Por qué? Porque los persiguen las tinieblas. Imagínense las fiestas de las tinieblas. Fiestas de tinieblas es que usted hace lo que le da la gana y no sabe ni qué está pasando. Usted no mira. Pues ahí estaba el diablo, hermano, contento con sus demonios, celebrando, cuando de repente la luz del mundo empezó a brillar poquito a poco, y de repente, hermano, el infierno estaba lleno de luz. Imagínese usted al enemigo con sus secuaces, el enemigo con su ejército. No hallaban ni a dónde meterse, porque cuando llega la luz, las tinieblas se van, las tinieblas huyen. Qué fiesta la que deberíamos de hacer, pero no podemos minimizar. No nos podemos quedar en el pesebre, no nos podemos quedar en la vida gloriosa, no nos podemos quedar en su muerte gloriosa. Es más, resucitó.
todos asustados, hermano. Imagínese usted a los discípulos cuando Él resucitó. Él les había dicho que iba a resucitar, pero ellos no creían. Ellos no creían, ellos decían, no, todos llorando. Cuando Él murió, todos llorando. Él les decía, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, pero ellos no creían. Ellos seguían allí ensimismados en sus opiniones, en su sentir. Pero cuando resucitó y dijo, díganle a Pedro, porque creían que lo iba a rechazar al pobre Pedro porque el Pedro lo negó. Dijo, no, si esos son los que más me sirven, porque esos que son, dice, el que mucho ha pecado es el que más me ama, porque es el que más le he perdonado. Hermano, apareció resucitado, lleno de la gloria de Dios, entró en los discípulos. Llegó el día de Pentecostés que se derramó sobre ellos, pero no se puede minimizar a Dios. No se puede. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cuál será la mejor fiesta para celebrar? ¿Cuál será la mejor fiesta para celebrar? Hermano, la fiesta más gloriosa de un cristiano, ¿sabe cuál es? Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva. Déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Aleluya. Si hay una fiesta que hay que celebrar, hermano, es cada vez que usted viene a la reunión. Usted tiene a ese Dios que planificó en el cielo, se encarnó, vivió, murió, resucitó, se entronizó, se derramó, ahora vive adentro de usted. Eso es lo que hay que celebrar. Entonces no nos podemos quedar enfocados en una cosa, hermano. No podemos. Y yo le puedo mencionar a usted infinidad de cosas en las que los cristianos se han minimizado y se han enfocado y han dejado a un lado la realidad de Dios. La realidad de Dios. Fíjese, hoy día hay cristianos y les conté que tengo un hermano que va a otra congregación. Y él se le quedó viendo a mi carro. Y me dice, oiga, pastor, ya necesito guaraches. Así me dijo. Le digo, sí, mi hijo, le digo. Yo le vendo unos guaraches si quiere. Dice. Él trabaja en eso. Le vendo unos guaraches. How much? Ella me dio el precio. Dije, órale, está bueno. Y me dijo, y es precio de pastor, me dijo. Porque aprecio a los pastores, me dijo. Así que me lo dio, pero bien baratos, hermano. Gracias a Dios. Y no es propaganda, Luis, ¿viste? No es propaganda. Me bendijo. Pero luego me dice, poniéndome ahí las llantas de atrás, pastor, ¿la Navidad es pagana? ¿Usted qué cree, pastor? Yo le digo, ¿y tú qué crees, Leo? ¿Tú qué crees? Es que mi pastor de la iglesia donde voy predica que la Navidad es pagana y que no hay que celebrarla. Pues hazle caso, Leo. Hazle caso a tu pastor. Porque si él dice que no hay que celebrarla, ¿para qué la vas a celebrar si va a estar en contra de él? No, pero es que yo quiero saber la opinión de otros pastores, porque ¿de verdad quieres saber la opinión o solo me estás probándole? No, sí quiero saber su opinión porque es que ya empecé a escuchar sus mensajes y me gusta cómo predica. Bueno, le digo, mira, y como yo hablo como mexicano, la mera neta, le digo, mira, la mera neta es que muchos cristianos son religiosos y es posible que estés en una iglesia religiosa. Es posible que te van a enseñar esto y esto y esto y esto. Y me dijo,
Eso es lo que me han enseñado. Pues mira, le digo, está bien mientras empiezas tu vida cristiana, pero ¿cuántos años tienes ya de ser cristiano? Le digo, 5, me dijo. Le digo, como que te van a freír y sin manteca, le digo. Porque a los 5 años de ser cristiano uno ya tiene que usar el discernimiento, le digo. Y tú tienes que saber qué pastor se apega más a la palabra de Dios, no a las opiniones del hombre, sino a la palabra de Dios. Entonces ya le estuve explicando y le digo, mira, yo también era así como es tu pastor. Yo también prediqué en contra de esto, Yo predicaba en contra de todo y si no había, yo me lo inventaba. Pero yo predicaba en contra de todo. Le digo, pero mira, si quieres verdaderamente desarrollarte como un cristiano sano, estudia la palabra y pídele a Dios que te acerque a un ministerio que sabe predicar la palabra, porque de lo contrario vas a llegar a 40 y 50 años de ser cristiano y lo que vas a hacer es un nenón espiritual, reclamando tus derechos, pidiendo que te satisfagan a ti tus deseos, que te satisfagan tu vista, en vez de satisfacer al Creador del universo, al nuestro Redentor y Salvador, le digo. Porque mira, le digo, Dios no puede ser minimizado. Por eso les dije, así como muchos lo minimizan, esa palabra cuesta decirla, lo minimizan con una Navidad, con una resurrección, la fiesta más grande que sí es celebrada es: hoy haremos una fiesta. ¿Por qué haces la fiesta? Porque tienes dentro de ti al dueño del universo, tu Salvador, tu Redentor, tu todo. Por eso es que estás de fiesta. Estás de fiesta. ¿Cuántos días al año? 365 days a year. You celebrate your salvation, your redemption, tu perdón, tu vida, todo. Celébralo. Celébralo. Y ahí haces tamales y me invitas. Celébralo. La gente cristiana es la gente que más enfiestada debe de vivir. Hoy en la mañana me llama mi nieta Jocelyn y me dice: papito, refrésqueme por favor, ¿qué es el vino celestial? No, hombre, ¿para qué me dijo? Ya le empiezo. Oh, thank you, papito. Hay vino celestial, hay vino celestial. Muchos parecen palos, ahí se sientan y luego se quedan paradotes, y el hermano Ramón danzando y ellos. Yo por lo menos viejito, pero me hago así. Aunque sea viejito, pero digo, ahí voy, Señor, ahí voy, ahí la llevo. Sí, pero algunos hermanos se quedan como pales. No tienen fiesta en su vida, no tienen gozo en su vida. Hermanos, y esto es de gozo, esto es de alegría. Aleluya. Sí, sí, a veces a mí hasta ganas me dan de cantarles: I wish you a Merry Christmas. I wish... Pero no podemos minimizar a Dios. Yo quiero que alcances a ver la magnitud de Dios, la grandeza de Dios. No lo puedes minimizar a una doctrinita que con el uso se acaba. Pablo mismo dice que no gustes, que no manejes, que no hagas. Dice, tienen cierta reputación, dice, pero no tienen nada que ver en los apetitos de la carne. Y aquí lo que se trata, hermano, aunque digan que estamos, ahí sí los perdono, aunque digan que estamos quietos, pero que vivamos en santidad. Aunque diga que no se mueve, pero que viva en santidad, porque eso es lo correcto. Vivir la vida de Cristo, aunque no parezcas un paquete de cohetes. Porque algunos parecen paquetes de cohetes que al echarles el fuego. Pero aunque no parezcas paquete de cohetes, lo importante es que vivamos la vida de Cristo, que peleemos la batalla, que le echemos mano a la vida eterna, que no minimicemos a Dios. Entonces tú vas a darte cuenta que este mensaje es con el que concluyo la manifestación de Dios, porque todos
toda la manifestación de Dios es para entrar en nosotros y volvernos una ciudad. Volvernos una ciudad. Esposa del Cordero. Fíjese que cuando un cristiano conoce la Biblia, no lo engaña nadie. Porque hay mucho cristianito que está engañado. La clase de evangelio que le han predicado, él canta con gusto. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Y fíjese, aunque parece que estuviera muy devoto y muy espiritual, es un niño en Cristo, porque Cristo no se fue a hacer casas al cielo para nosotros. La Biblia dice que nosotros somos la casa donde Él va a vivir. Y por eso la nueva Jerusalén es su morada. Está compuesta de todos los cristianos que a través de la Biblia los volvieron piedras preciosas, perlas. Mire qué tremendo. Esa es la gloria que perdimos. Pero Dios nos la devuelve a través de la transformación. Estamos siendo transformados para ser perlas, para ser de oro, para ser de jaspe, de cornalina, de amatista, de esmeralda. Por eso no podemos minimizar a Dios, porque el final de la Biblia es ¡tarán! ¡Tarán! La nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. El Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Porque Dios tiene esa gran cualidad que está dentro de nosotros como espíritu, y estamos desposados. Y Él tiene que venirse a casar con nosotros, porque la pareja se tiene que ver. Al final de la Biblia, la pareja es una cabeza con un cuerpo, un esposo con una esposa. Pero mientras tanto, nos dejó el Espíritu, para que ese Espíritu esté trabajando en nosotros y que nos ayude a restaurar la gloria que perdimos debido a nuestro mal comportamiento. Ya no podemos vivir en mal comportamiento si queremos regresar gloriosos. Tenemos que dejarnos trabajar de Dios, y que en esta hora, mire, que Dios lo bendiga, y como dijo aquel, feliz Navidad. Que Dios me lo bendiga. Y cuando le vengan a usted con esos cuentos de que ay, que el arbolito, que la Navidad, que estudie Babilonia, misterios religiosos, ya la estudié, hombre, le digo. Ya lo leí todo, le digo, y no se puede juzgar a los hermanos por un arbolito. Y la última pregunta que le hice fue: usted solo contésteme una palabra, como dice el juez, conteste sí o no. Solo contésteme una palabra, una pregunta, le digo. ¿Usted cree que un cristiano con arbolito no es salvo igual que uno sin arbolito? Contésteme, le digo. ¿O cree usted que porque el que no tiene arbolito es más salvo que el que tiene arbolito? Pues para su información, le dije, para su información, todos los cristianos fundamentales, bautistas, metodistas, presbiterianos, todos ellos, le digo, tienen arbolito en su templo, y ellos en muchas cosas son mejores que los pentecostales, le digo. Porque los pentes somos peligrosos, le digo. Sí, los pentes son peligrosos, hermano. Ellos muy quietos, es más, muy llenos de amor. Entonces, nadie es más salvo que otro por ciertas cositas, hermano. Lo que sí registra la Biblia, que entre más vivimos a Cristo, más nos salvamos. Eso sí lo registra la Biblia. Si tú tratas bien a los hermanos, te estás salvando. Si tratas bien a tu esposa, te estás salvando. Si tratas bien a tus hijos, te estás salvando. Si tratas bien al pastor, Maya Menes, te estás salvando. Cierra tus ojos. Dile en esta preciosa tarde: Señor, enséñame a no minimizarte. Enséñame a enfocarme en la realidad de tu proceso. Enséñame a ver
lo grandioso que tú eres por medio de ese viaje que hiciste desde el trono hasta la resurrección. Yo no quiero estancarme, Señor, en cierto conocimiento de cierta área de tu vida. No, yo quiero experimentar la realidad de lo que tú lograste. Tú lograste un triunfo grandioso en el universo. Tú lograste, por eso dijiste, la gloria que me diste, se las he dado. Padre, no oro por el mundo, oro por los que me diste, porque ellos eran tuyos en la eternidad pasada y me los diste aquí en la tierra para desposarme con ellos. Ahora, Señor, yo ya no estoy en el mundo, dijo. Y aunque estaba todavía aquí, esas palabras de ya no estoy en el mundo fueron dichas en resurrección, porque en resurrección tu iglesia será manifestada gloriosa. Gracias, Padre, porque podemos ver el trabajo que te has decidido a hacer en nosotros, y nosotros nos vemos terminados en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es tu esposa totalmente adornada, llena de adornos para un casamiento. Gracias, Señor. Toda ella gloriosa, dice tu palabra. Porque nosotros, Señor, recuperaremos por tu soberanía la gloria que perdimos, porque tú originaste todo, tú lo corrompiste todo, pero tú lo restauras. Muchas gracias esta tarde, y todos decimos amén. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dale un aplauso al Señor.